Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se realiza el montaje para poner en funcionamiento dos motores en ciclo cerrado mediante dos temporizadores a la conexión acoplados a los contactores. Aquí veis el esquema de funcionamiento. Tenemos la fase y aquí el neutro que alimenta los dos contactores. De la fase alimentamos el pulsador cerrado. Aquí a continuación alimentamos el pulsador abierto y en paralelo tenemos el contacto de realimentación KM1 y el contacto del temporizador KM2. En la otra parte que corresponde al contactor KM2, pues tenemos el contacto temporizado del KM1 y el contacto de realimentación del KM2. En las líneas inferiores, en la parte inferior de las líneas, tenemos el contacto temporizado KM1 y KM2 que una vez que se activa el temporizador que hace funcionar el otro motor, pues cortará la línea del motor propio que alimenta el temporizador. O sea, cuando se activa el temporizador acoplado a KM1, a la par que activa el KM2, desactiva la línea del KM1. Igualmente, el contactor KM2, cuando entra en funcionamiento el temporizador que lleva acoplado, activa el motor KM1 y desactiva el motor KM2. Vamos a verlo de una forma más clara. Aquí pulsamos, al pulsar se activa KM1, se realimenta a través del contacto KM1. En ese momento el temporizador empieza a funcionar y transcurrido un tiempo, el KM1 activa la línea del KM2, del motor 2, y desactiva la línea del KM1. Igualmente aquí, una vez que entra en funcionamiento el KM2, el temporizador transcurrido un tiempo activará la línea del KM1 y desactivará la línea del KM2. Aquí tenemos conectada la línea de fuerza que entra al segundo contactor y va hacia el primer contactor. Y aquí tenemos la línea de maniobra que viene hacia el pulsador cerrado, la fase hacia el pulsador cerrado y el neutro que alimenta las bobinas de los contactores por la parte inferior. Tenemos realizadas las conexiones entrada al pulsador cerrado y las conexiones de la bobina. Ahora vamos a conectar en 6 puntos el del pulsador cerrado al abierto, al contacto KM1 de realimentación, al contacto temporizado KM2, al contacto temporizado KM1 y al contacto de realimentación KM2. Vamos a realizar todos los puentes que estáis viendo en el esquema. Como veis, el cable de fase entra en el contacto cerrado. Aquí realizamos un puente
desde el contacto cerrado hacia el contacto abierto. Y también conectamos la salida para el contacto de realimentación KM1. Vamos a colocar el primer temporizador y vamos a realizar un puente desde el contacto abierto de realimentación hacia el contacto cerrado, contacto abierto del temporizador. A continuación vamos a seguir desde el contacto abierto del temporizador hacia el contacto abierto de realimentación del otro contacto. Acoplamos el otro temporizador y realizamos un puente ahí está, este es el contacto abierto de realimentación y de aquí realizamos un puente hacia el contacto abierto del temporizador. Con lo cual, a la salida del contacto cerrado tenemos el puente hacia el contacto abierto
el puente hacia el contacto de realimentación de KM1 hacia el contacto abierto del temporizador, seguimos puenteando hacia el contacto de realimentación KM2 y desde aquí realizamos el último puente hacia el contacto abierto del segundo temporizador. Ya hemos realizado los puentes de la parte superior, pulsador cerrado con pulsador abierto, contacto de realimentación KM1, contacto temporizado KM2, contacto de temporizado KM1 y contacto de realimentación KM2. A continuación vamos a realizar las conexiones salida del pulsador de marcha abierto hacia el contacto temporizado cerrado KM1, hacia el contacto de realimentación por la parte inferior de KM1 y hacia el contacto temporizado por la parte inferior KM2. Aquí conectamos en la salida del pulsador de marcha hacia el contacto cerrado del KM1. A continuación, del contacto cerrado del temporizador de KM1 vamos hacia la parte inferior para alimentar el contacto de realimentación de KM1 por la parte inferior. Y por último, de la parte inferior del contacto abierto de realimentación alimentamos la parte inferior del contacto temporizado KM2, del contacto abierto temporizado KM2.
hemos realizado las conexiones pulsador abierto a contacto temporizado cerrado, puenteamos con contacto de realimentación KM1 y también hemos conectado con el contacto temporizador abierto de KM2 por la parte inferior. A continuación vamos a realizar las conexiones del temporizador abierto KM1, contacto temporizado abierto KM1 con el contacto temporizado cerrado KM2 y con el contacto de realimentación KM2. Contacto abierto temporizado KM1 contacto abierto de realimentación KM2 y a continuación vendría con el contacto temporizado KM2 con el contacto temporizado cerrado KM2. Hemos realizado las conexiones contacto abierto temporizado de KM1 hacia contacto temporizado cerrado de KM2 y hacia contacto de realimentación de KM2. Ya solo nos queda conectar del contacto cerrado de KM1 hacia el contacto cerrado temporizado KM1 hacia el contactor KM1 y del contacto temporizado KM2 hacia la bobina del contactor KM2. Conectamos del contacto temporizado de KM1, contacto cerrado temporizado de KM1
hacia la bobina a través del contacto auro. Y por último, conectamos desde el contacto temporizado KM2 hacia la bobina del contactor número 2 a través del terminal A1. Con lo cual nuestro montaje ha quedado completo. Ahora solo nos queda probar. Por último, ponemos en marcha nuestro montaje y veréis cómo hay una alternancia de motores. Hay un ciclo cerrado de funcionamiento. Lógicamente se puede cambiar el tiempo. Aquí, aquí. Espero, como siempre, que os haya gustado este vídeo y gracias.